trabajo duro. Sí, bueno, pues eso está bien también, por otro lado. Y además, la verdad es que está muy bien que a lo largo de cada semana podamos ir hablando de distintos temas en estos podcasts. Seguro que hay mucha gente que va a ver este podcast y que no ha visto los anteriores nuestros, o sea que si te parece empezamos comentando un poquito de tu expertise. Claro, sí, hablando respecto a idiomas, pues bueno, yo llevo toda mi vida implicado en en la enseñanza de idiomas desde muy joven, y al principio pues en clases one-to-one, clases particulares que di pues desde que estaba estudiando, y luego pues bueno, ya con mi formación académica, es verdad que yo no vengo del área de filología o de la enseñanza de idiomas, sino que yo estudio psicología y educación. Y entonces, claro, yo lo he enfocado siempre por esa vía de la pedagogía, y me interesa mucho cómo se manifiesta la pedagogía, ¿no? En el aprendizaje de idiomas. Creo que es un ámbito en el que es especialmente necesario todo lo que es el trabajo pedagógico, el trabajo de motivación, de, bueno, pues darle a la gente autoestima sobre su propia capacidad, darle una visión real de la capacidad que tiene, porque en general la gente con los idiomas, ¿no? Y muy especial con el inglés, la gente subestima su propio nivel. Es muy raro que alguien en España te diga, tengo un nivel altísimo, y que luego no sea así. O sea, en general es al revés. Bueno, es verdad que gente exagera en su currículum, ¿no? Pero cuando tú hablas con la gente de tú a tú, siempre te dicen, no, no, tengo un nivel muy malo, muy malo. Y en realidad, pues luego no es tan malo, ¿no? Entonces tienes que darle a la gente mucha autoestima, mucha capacidad de eso, de seguir aprendiendo, de seguir motivándose. Y, y Y bueno, además pues tú, perdóname, pero eres coach también, como, sí, sí, y me he eso te ayuda, formado. ¿no? En la formación de idiomas, a la hora de hacer preguntas, de enfocar las preguntas, ¿no? Todas esas habilidades, sí, me formé como coach ya hace unos 10 años, fue cuando me formé como coach, y me ha sido muy útil, desde luego. Todas esas habilidades que como tú también eres coach, conoces bien, pues son muy útiles, sobre todo al poner el foco en el alumno, ¿no? Eso es. Y convertir al alumno en el que tiene el control, y que también es muy difícil porque en España venimos de una cultura más de que el profesor manda, ¿no? De que hay que decirlo, hay que hacer lo que diga el profesor, y cada vez es menos así, porque cada uno pues tiene que dirigir, ¿no? Su propio aprendizaje, su propia vida, y esto pues hay que aplicarlo también en el área de los idiomas. Totalmente de acuerdo. Y además una formación de aprendizaje, pero que no sea tan directiva como dices, y que además el alumno descubra sus propios recursos, que tiene y muchos además, ¿eh? Mm. Oye, y yo creo que algo que estamos tratando un poco en todos los podcasts, pues porque estamos ahora mismo todavía con todo el tema del COVID, es cómo crees tú eh, que todo este tema del COVID, de la crisis que estamos viviendo, ha afectado un poco a lo que es la formación de idiomas. Bueno, pues esto seguramente lo podrías contestar tú incluso mejor que yo, pero sí que es cierto, ¿no? Que en los primeros momentos del COVID, pues claro, lo primero fue pues una crisis importante de cómo seguimos adelante en mitad del COVID, y ahí se dio una transición rapidísima al medio online, ¿no? Al medio digital, para poder mantener esas clases en muchos casos. En otros no, pero en la gran mayoría se mantuvieron, y creo que eso ha sido un momento histórico, ¿no? De la formación, el poder decir, hombre, pues mira, ahora se pueden hacer estas clases completamente online, que muchas ya se estaban haciendo, pero claro, de repente no quedaba otro remedio, ¿no? Y hemos tenido la capacidad tecnológica de hacerlo, y bueno, pues con sus retos y demás ha salido adelante. Eso ha sido, creo que, un primer hito histórico. Luego es verdad que, claro, según avanzaba todo el panorama COVID y demás, claro, es verdad que muchas empresas a lo mejor no lo ponían, el tema de los idiomas, como prioridad número uno, porque había otras prioridades mucho más urgentes. Sí, como el tema de teletrabajo, prevención, en todo esto, es cierto, ¿eh? Claro, la transformación digital, bueno, pues también es cierto que las empresas estaban
afrontando momentos muy difíciles en muchos casos y obviamente pues lo que es una inversión a largo plazo, como es la formación en idiomas, pues a lo mejor no era el momento, no era, digamos, un momento de alerta máxima y no dejó de haber nunca formación de idiomas, pero a lo mejor sí que un pequeño receso ahí, ¿no? Y sin embargo ahora pues estamos viendo que vuelve a crecer quizá más que nunca, ¿no? O sea, que ya Sí. vuelve con fuerza y con más fuerza que nunca, ya totalmente online en la mayoría de los casos. Yo creo que ahora mismo no estamos dando formación presencial, o sí, estamos dando alguna, ¿no? No, formación presencial ahora mismo no estamos dando ninguna de momento. También es cierto que como nosotros siempre hemos sido tan innovadores, todo esto de la formación por videoconferencia en e-learning ya llevábamos bastantes años haciéndolo, con lo que a Sí, nosotros no nos ha pillado de sorpresa, pero si bien es cierto que esas empresas, como bien dices, que a lo mejor antes estaban un poquito reticentes a la formación que no fuera presencial, pues el tema de la pandemia les ha enfocado como muy de golpe a hacer otras metodologías y están viendo que los alumnos pues aprenden perfectamente igual. O sea, a ver, está claro que falta la presencialidad del profesor, ¿no? Pero yo creo que el foco, no sé, o el enfoque quizás, no sé a ti qué te parece, es que cuando haces una formación, por ejemplo, por videoconferencia en directo, pues obviamente no podemos tener 10 alumnos, pero sí por lo menos 5, ¿no? El reducir la cantidad de claro, alumnos. claro, estamos viendo mucho ahora también, estamos aprendiendo, ¿no? Sobre el propio medio. Es cierto bueno, creo que hay que probar también a lo mejor grupos más grandes, hay que intentar a lo mejor combinar diferentes técnicas, pero a lo mejor quizá lo de los grupos grandes dejarlos solamente para seminarios online cortos que puedan ser puntuales, a lo mejor pues hacer uno al mes o Sí, algo así, y que entonces es una clase más dirigida, que el profesor habla y los alumnos escuchan, digamos, ¿no? O que participan pero muy puntualmente. sí, Mientras que las clases más regulares, semanales, pues sí que tienen que ser clases más pequeñas y de máximo yo diría 5 estaría bien, por la propia experiencia, ¿no? que estamos viendo, porque claro, llega un punto que si no se hace muy caótico, un Zoom de más de 5 personas, o sea, quiero decir, contándole al profesor 6, ¿no? Pues ya se hace un poco loco, se hace un poco, porque siempre hay algún problemilla de ruidos o alguien que se olvida de cerrar el micrófono o que se olvida de abrirlo o que estos pequeños contratiempos que se generan en la comunicación de videoconferencia se van multiplicando con cada nuevo alumno, entonces yo creo que 5 es un buen límite, ¿no? y a nivel de la metodología, Martín, quizás al no tener ese contacto humano en la parte presencial, ¿crees que la metodología en la parte de videoconferencia en directo cambia mucho con respecto a la de presencial? Bueno, cambian ciertas cosas, evidentemente, claro, por ejemplo, em, bueno, por ejemplo, más complicado. Esto es algo que estamos introduciendo ahora y que creo que también va a acabar funcionando igual, efectivamente. Es el tema de las agrupaciones de alumnos, ¿no? De que tú, por ejemplo, en unas actividades les digas, pues ahora de dos en dos vais a hacer esta actividad. También se puede hacer y lo que pasa es que exige, bueno, pues mm, cogerle la práctica a este tipo de actividades con las nuevas herramientas, ¿no? Pero se puede hacer. El contacto humano obviamente es valioso, pero lo que estamos viendo es que realmente las dinámicas que se generan en la clase son muy positivas también con videoconferencia. Al final puedes tener el mismo ambiente de atención, a veces también momentos de distensión, que puedas echarte unas risas con un tema, Claro, porque las sí, clases de idiomas dan mucho para eso, ¿no? Y que es muy necesario porque obviamente después de 8 horas de trabajo te metes a una clase de idiomas, no puede ser un aburrimiento, tiene que haber también momentos agradables, momentos de diversión. Y eso yo lo veo que en las clases online funciona también muy bien. Entonces, realmente yo creo que hemos ganado más que lo que hemos perdido, porque en realidad también, por ejemplo, la participación está aumentando. O sea, antes a lo mejor los alumnos, los que al fin y al cabo son profesionales, son trabajadores, pues con la presencialidad a lo mejor les pillaba mal en un momento dado ir a clase, pues porque les cogía a lo mejor fuera de la oficina sí. o el día ese día a lo mejor ya les daba incluso, pues no sé, pereza moverse de su despacho al otro sitio donde está la clase. Mientras que con las clases online, las cifras que estamos viendo es que hay una participación mucho más alta, o sea, ya del 100% en muchos casos.
Y, y eso yo creo que es gracias también a la flexibilidad que da la videoconferencia, ¿no? Y además, como bien dices, yo creo que no es una barrera la modalidad videoconferencia, ya no solo porque estamos descubriendo que hay una mayor asistencia de los alumnos y que además puedes seguir utilizando dentro de la metodología el vídeos, el hablar y compartir, el hacer salas con los alumnos, etcétera, ¿no? Es decir, que no nos estamos limitando en la parte metodológica bajo ningún aspecto, ¿no, Martín? No, no, para nada. Yo lo que estoy viendo es sobre todo ventajas y, por ejemplo, en el aspecto, pues, hombre, ya nuestras clases siempre han sido multimedia, ¿no? Pues, obviamente teníamos vídeos, teníamos audios, eh, pero al ya trabajar directamente con el ordenador, pues bueno, se facilita también ese aspecto. Yo todavía recuerdo, no hace nada, pues ir a las oficinas a dar una clase, tener que hacer fotocopias o tener que hacer, o sea, ahora mismo es como que hemos adelantado una década de golpe porque ya no hay fotocopias, ya el alumno recibe la documentación por email, en PDF, la calidad del audio y del vídeo en general es mejor porque muchas veces estás en una oficina pues con un proyector o con unos altavoces pequeñitos reproduciendo desde un portátil. Ahora ya, pues, hombre, depende también del equipo que tenga cada uno en casa, pero en general todo el mundo tiene un buen ordenador, tiene unos buenos auriculares, entonces mejora un poco toda esa parte. Sí, sí. Y bueno, es O todo sea, un que poco más además fácil, ayudamos al medio ambiente porque no estamos imprimiendo tanto papel. desde luego. Eh, y luego, esto que comentabas que me parece muy interesante para que la gente lo pueda ser más consciente, ¿no? Que esos talleres que realizamos, pues talleres para mucha gente y sobre todo lo estamos haciendo en los cursos que son e-learning de idiomas, ¿no? Eh, Coméntanos, y sobre todo son talleres que fomentan o que potencian el aprendizaje del idioma de esa persona. Coméntanos alguno, por ejemplo. Venga, un poquito por encima. Sí, bueno, venimos ya años, ¿no? Haciendo talleres, pues cada vez vamos captando más interés. La idea es, como ya sabes bien, pues el dar más opciones de aprendizaje, el dar más motivación también a los alumnos, más valor al fin y al cabo, ¿no? Porque, pues bien, hay alumnos que a lo mejor solo pueden hacer un curso e-learning, pues por su disponibilidad de horarios o, bueno, por cuestiones organizativas. Y entonces, claro, los cursos e-learning hoy en día son muy completos y puedes desarrollar las capacidades orales y escritas, pero bueno, el tener, por ejemplo, talleres como los que hacemos mensuales con un contenido en general transversal, porque van dirigidos a todos los alumnos, ¿no? En general, pues a veces hacemos talleres más segmentados por niveles, pero intentamos que sean, pues eso, talleres que puedan interesar a la mayor cantidad de alumnos. Entonces, pues a veces hacemos talleres pues, para mejorar errores habituales de pronunciación. Esto es un tema que hemos hecho muchas veces, que es muy interesante, para mejorar, por ejemplo, aspectos de motivación, que es otro tema muy habitual, pues como por ejemplo también hemos visto cómo ayudar a memorizar vocabulario. Mm. Al final son aspectos que afectan a todos los niveles y entonces pues pueden interesar a todo el mundo y esto es una forma de complementar el aprendizaje y también, bueno, pues tener eso, un valor extra, tener otra interacción también, porque hay alumnos que tienen clases regulares por videoconferencia, hay alumnos que tienen clases individuales. Entonces, creo que cuanto más rica es la experiencia de aprendizaje, mejor. Totalmente, sí, sí. No, no, y aparte que son valores añadidos que ofrecemos en los cursos e-learning y como dices, bueno, pues la verdad es que les resulta muy interesante a los alumnos. Y bueno, un poco con todo esto que me acabas de comentar, ¿cuál sería para ti un curso ideal de idiomas, ¿no? Claro, O sea, esto ¿cuáles serían esos principales elementos a tener en cuenta, Martín?
esto lo llevamos hablando muchos años, ¿no? Tú y yo, Allende, y todos los años intentamos Mejorar, agregar, sí, claro, ir agregando más a los cursos y que la experiencia sea más rica, ¿no? Obviamente, la línea base por la que todos los cursos tienen en común es el poder desarrollar las 4 destrezas que consideramos en el aprendizaje de idiomas, que es, bueno, por un lado, por un lado las destrezas orales, que son, por un lado, entender y por otro, hablar, ¿no? Y las destrezas escritas, pues leer y escribir, ¿no? Estas serían las 4 destrezas que hoy en día, pues con un curso de e-learning puedes practicar. Es cierto que obviamente la parte en este caso de un curso de learning que más se echa en falta es la parte oral, ¿no? Porque aunque hay ejercicios pues, de prácticas de pronunciación, de reconocimiento de voz y tal, obviamente la iteración que se produce con otro ser humano no es lo mismo que hacer un curso completamente online o completamente e-learning, ¿no? Que es en una plataforma online. Entonces siempre se intenta complementar con clases por videoconferencia bien individuales o bien grupales, ¿no? Entonces esto ya pues, nos da más trabajo en la parte oral, más posibilidades de interacción, tanto con el profesor como con los compañeros. Y en las clases online, obviamente, también pues, practicamos las otras destrezas, se utilizan todas las demás destrezas porque obviamente hay que leer cosas, hay que escuchar, hay que ver vídeos. Entonces, estas dos son las principales patas de lo que llamamos el blended learning, ¿no? Por un lado, sí. curso de e-learning y clases por videoconferencia en este caso, porque ya las clases presenciales ahora mismo no se han retomado, no sé si llegamos a retomarlas en algún momento, Hombre, en pero algún momento yo creo que sí. Para algunos clientes muy puntuales, sí que quieren hacer formación presencial, pero muy poco todavía. Y yo creo que esto hasta después del verano, con todo el tema de la vacunación y todo esto, va a ser complejo, ¿eh? claro, claro, yo creo que Todo este todavía año vamos a seguir igual, Martín. es lógico. ¿Eh? Y entonces a esto, para ir, digamos, añadiendo más capas, ¿no? de contenido y de valor, pues también añadimos, por ejemplo, los talleres que son, como hemos dicho antes, tratan temas transversales, como puede ser la motivación, la memorización, errores de pronunciación, errores de gramática habituales y actividades de este tipo. A esto también le sumamos, pues, a través de la plataforma online, contenidos extra, como pueden ser vídeos, páginas web, documentos que los alumnos pueden descargarse, pueden ver online. Y esto es algo en lo que hacemos mucho hincapié, aunque evidentemente es algo que cuesta desde nuestra parte tener una gran influencia, pero es la cuestión de los hábitos, ¿no? Que también hemos hecho talleres sobre este tema, pues que en el aprendizaje de idiomas es igual que en la práctica, por ejemplo, del mindfulness Sí. o de otras habilidades, pues es muy importante el día a día, ¿no? Y Y entonces, cambiar hábitos, obviamente. Y exacto, eso al final, por eso la formación de idiomas normalmente se hace una formación continuada a lo largo del tiempo, a lo largo del año, porque la única manera de cambiar hábitos es como bien dices, con una práctica continuada. Es que si no, los hábitos no los cambias, ¿vale? es completamente, bueno, no es completamente imposible, no hay nada imposible si, pues, con las cualidades adecuadas personales hay gente que consigue cosas que parecen imposibles, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, pues Claro. es real, es que sin un esfuerzo continuado, sin un realmente cambio de hábitos no es como realmente conseguimos resultados, ¿no? El que una persona pase de un nivel básico a un nivel avanzado o de un nivel avanzado a un nivel bilingüe es muy importante, obviamente, las clases que hace, pero también lo que hace en el resto de su tiempo. Entonces, obviamente, si usa el idioma en su trabajo, si usa el idioma en su vida personal, eso cambia mucho las cosas. Y Y algo que tú también haces mucho hincapié yo creo también que es muy necesario, ¿no? El que para realmente aprender un idioma, pues además de la formación que puedan hacer con nosotros, es muy importante
el alumno también, como bien dices, pues lea libros en inglés, vea películas en inglés, etcétera, ¿no? Porque realmente Es fundamental. es fundamental, ¿no? Para que esa persona vaya asimilando ese idioma, ¿no? ¿No es así, Martín? Totalmente. Es fundamental. Es que yo lo comparo siempre con el deporte, la salud física, ¿no? El bienestar. Pues, ¿qué va a ser más eficaz? ¿2 horas de gimnasio a la semana o pues todos los días cierta actividad? Pues que vas todos los días a caminar, que todos los días estás moviéndote porque estás haciendo trabajos físicos en tu casa, aunque sean las tareas del hogar, pero todos los días sales, bueno, vas a correr también o vas. Quiero decir que es más sano al final, es más eficaz para la salud física el trabajo diario y continuado y no lo que hagamos en 2 horas intensas a la semana, ¿no? Entonces, con los idiomas pasa exactamente lo mismo. Es decir, las clases que se hacen semanales son muy importantes, pero lo que se hace el resto del tiempo y, y que la idea no es que sean deberes, porque el concepto de deberes obviamente ya en la vida adulta es muy complicado. La gente no está para hacer tareas de inglés o de francés en su casa o de otros idiomas si no tiene una fuerza de voluntad enorme, ¿no? Entonces, lo que se trata es de introducirlo en la vida cotidiana de una manera que sea disfrutable, como puede ser viendo películas en la televisión en inglés o con subtítulos, viendo series, leyendo, pero no tiene por qué ser libros. O sea, evidentemente puedes leer libros si ese es lo que te gusta, pero el leer todo tipo de contenidos, como puede ser páginas web de un tema que nos interesa profesionalmente o personalmente, el ver vídeos, que hoy en día hay millones de vídeos en YouTube y en otras Sí. plataformas, pues podemos ver, tener acceso a miles y miles de contenidos gratuitos o de pago, pero bueno, pues muy accesibles para poder practicar el idioma a diario sin darnos cuenta, que esa es la idea, ¿no? Que al final forme parte de nuestra vida, no que sea un esfuerzo continuo y titánico, sino que al final sin darte cuenta todos los días está el inglés en tu vida, como si estuvieras viviendo en ese país, que al final cuando nos vamos a otro país buscamos la inmersión, ¿no? Claro. Pero hoy en día tenemos la posibilidad de estar inmersos en el idioma, tanto inglés como francés, como chino, cualquier idioma que queramos aprender y especialmente los idiomas pues como más internacionales, más dominantes, pues tenemos muchísimas posibilidades de estar inmersos a diario y disfrutando de esa actividad porque estamos haciendo cosas que nos gustan. Eso es. Y fíjate, de esto que estábamos comentando, Martín, de las distintas metodologías, que hemos comentado, la metodología en videoconferencia, en e-learning, algo que antes de la pandemia quizás les echaba un poquito más hacia atrás a las empresas, es porque la mayor parte de las empresas, y es normal, lo que quieren es bonificarse de la formación que realizan, ¿no? Y con el tema de la pandemia, pues Fundae ha facilitado eh, lo que es la bonificación en la formación por videoconferencia, porque ahora lo valora exactamente como si fuese presencial. Con lo que yo creo que eso también ha animado a muchas más empresas, pues bueno, a no tener ese miedo quizás a hacer la formación en la metodología de videoconferencia, ¿no? Y bueno, pues un poco, fíjate, me has comentado hemos comentado un poco las metodologías por encima. Y a nivel de lo que es el formador, no sé, para ti, ¿cuál sería un formador ideal de idiomas? Además de tú, claro. Bueno, yo no me considero ni mucho menos ideal, pero creo que es cierto que tradicionalmente se ha valorado muchísimo que el profesor sea nativo, ¿no? Y obviamente, pues claro, un profesor nativo tiene esas cualidades de que tiene bueno, pues una pronunciación que puede ser mucho más perfecta que la que puede alcanzar uno nativo, tiene el idioma muchísimo más interiorizado, ¿no? Pero, pero no por eso tiene las principales cualidades que debería tener un formador, en mi opinión, ¿no? Que son pues, capacidades mucho más de tipo pedagógico, que dependen más de la formación que ha tenido esa persona o bien también de cualidades que tiene una persona, ¿no? A veces de forma ya natural o porque le vienen dadas de forma por su experiencia personal, ¿no? Y esas cualidades son, pues claro, las cualidades pedagógicas, ¿no? La capacidad
de empatía, de entender en qué situación está el alumno, qué es lo que necesita el alumno, y entender muy bien todo el proceso, ¿no?, por el que pasa un alumno en un curso de idiomas o en su aprendizaje de idiomas, pues pasa por muchas etapas, ¿no? Hay momentos y muchos momentos de frustración, ¿vale? Porque cuando se está empezando se frustra uno porque no puede comunicarse en absoluto, a lo mejor porque no tiene el mínimo de vocabulario, ¿no? Pero cuando una persona ya alcanza cierto vocabulario, la frustración viene de otras vías, que puede ser el que ya tiene cierto nivel, entonces ya quiere comunicarse en ese idioma como se comunica en su lengua nativa, y no es posible, lógicamente. Entonces le viene la frustración de esa nueva barrera, ¿no?, que encuentra. Y en el caso del inglés en concreto, por ejemplo, los alumnos que tienen un nivel avanzado y que ya quieren llegar a bilingüe, se encuentran con otra barrera, que es la barrera de la complejidad que tiene el inglés, en cuanto a que es un idioma poco estructurado. O sea, hay un montón de información en el idioma inglés que no está sujeta a reglas, sino que son pequeños elementos de información atomizados que hay que ir adquiriendo con la práctica y que cuesta trabajo. Y la curva de aprendizaje se vuelve cada vez menos empinada, es decir, que aprende más lento y nota menos el progreso, y entonces a veces incluso da la sensación de que vuelve hacia atrás, ¿no? Claro. Y todos esos momentos de frustración que puede vivir un alumno hay que entenderlos y ayudarles, ¿no?, a superarlos, en diferentes herramientas. Obviamente al principio importa más la memorización, hay que ayudar mucho a la memorización, y a entender las estructuras básicas. Luego ya hay que motivar mucho a que no lo dejen, a que mantengan la constancia, porque superar ese último escollo, ¿no?, de llegar a la cima es muy complicado. No es que sea complicado, es trabajoso y lleva tiempo. Entonces hay que mantener la motivación. Entonces, que un profesor sea capaz de hacer todo esto es lo más importante. Y también, obviamente, pues empoderar al alumno, darle al alumno la capacidad para ser su propio jefe a la hora de aprender, de buscarse nuevas vías de aprendizaje, nuevas herramientas, aprender a adoptar buenos hábitos. Es más un trabajo, como tú sabes, de coach, de facilitador, que, Sí. que de director, ¿no? Sí. Y luego además también los años de experiencia bueno, que tienes y que tenemos en la formación hacia empresas, ¿no? Y eso, bueno, pues quieras que no, se nota. Sí que es cierto que quizás yo creo que esta petición que algunas empresas han hecho de quiero un profesor nativo, cada vez es menos. Bueno, pues porque, como bien dices, si realmente ven que el formador, aunque no sea nativo, tiene muchos años de experiencia, está totalmente capacitado, tiene habilidades, tiene la metodología, la parte pedagógica, bueno, pues al final realmente ellos lo que quieren es una formación de calidad. Y si nosotros le damos una formación de calidad, no creo que sea un impedimento el que el formador no sea nativo, ¿no? Claro, yo creo que también esto funciona igual que como bien sabes, en el coaching y en cualquier ámbito de la formación o de relaciones que se establecen, de algún tipo de tutelaje o de algún tipo de guía, ¿no?, entre, digamos, Sí, profesor-alumno, depende mucho de la confianza, ¿no? Entonces, la confianza que el profesor genera al alumno, y la confianza puede venir simplemente de que tú ves, oh, qué bien habla inglés esta persona, y eso ya a lo mejor te genera una confianza y decir, yo quiero hablar inglés como él. O te puede venir de otras formas, a través de que, bueno, pues de que ves que esa persona realmente te ayuda de diferentes maneras. Entonces, al final es eso, es que el alumno sienta esa confianza, siente que el profesor realmente le puede ayudar. Y ahí es cuando hay una posibilidad de avance, claro. claro, totalmente, totalmente. Oye, y a nivel de un poco la evolución, ¿no? Porque la verdad es que estamos viviendo tantos cambios en todos los aspectos, ¿no? Mm. Que yo creo que en el tema del aprendizaje, ahora vamos a decir que antes del COVID, eh, la transformación digital iba muy ralentizada, en España por lo menos, ¿no? Y esto nos ha dado un empujón increíble a todas las empresas. Y también, ¿no te parece a ti que esto está haciendo que la formación también vaya evolucionando mucho más deprisa en todos los aspectos? Sí, sí, no, desde luego, no queda más remedio, claro.
está evolucionando a lo mejor de manera diferente a lo que podíamos prever, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hablando contigo hace un par de años o 3, pues a lo mejor preveía otras cosas, como podía ser la irrupción de la inteligencia artificial, del Big Data, de, bueno, avances tecnológicos que están cobrando importancia, ¿no? Pero bueno, está yendo en otra dirección que también, en cierto modo, se combina. Está claro que la constante está en todo avance es la tecnología, ¿no? Eso está clarísimo. Eh, y cada vez la tecnología importa más, juega un papel más importante. También la gente cada vez exige más Sí. a nivel tecnológico y a nivel de calidad. Pues esto es algo que es un reto que nosotros estamos afrontando y que bueno, creo que con mucho éxito y creo que es algo positivo al final, porque todo digamos, toda la comunidad se beneficia, ¿no? De eso. Los alumnos se benefician, las empresas se benefician y todos nos beneficiamos, los formadores también, porque gracias a esta tecnología, pues evitamos también muchos viajes, desplazamientos, evitamos, bueno, sobre todo, a lo mejor la experiencia de aprendizaje es más fácil dar clase y es más, es una experiencia más satisfactoria, ¿no? Bueno, de cualquier manera, en ciudades tan grandes como Madrid, es que el tema de los atascos, las distancias, eso quieras que no, desgasta mucho la energía de las personas porque pierdes mucho tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues como siempre digo, de todo se saca un aprendizaje, ¿no? Y todo tiene su parte positiva. Y en este caso, la parte positiva de todo esto que estamos viviendo es un poco que las personas tenemos en general más tiempo para hacer más cosas dentro de nuestra vida familiar, ¿no? O nuestro entorno personal porque estamos evitando esa cantidad de largas distancias, desplazamientos, etcétera, ¿no? Y entonces, de alguna forma, también está afectando a los profesores. ¿No te parece a ti? A la hora de dar la formación, no están tan cansados de estar moviéndose de un lado al otro, ¿no? Sí, está claro. O sea, ahorramos muchos tiempos en desplazamientos y, bueno, sin perder la parte positiva, porque a mí, por ejemplo, a mí las clases es algo que siempre te he comentado que me da energía, ¿no? El poder estar con gente tan diversa, conoces a gente muy interesante de todo tipo de profesiones y de todo tipo de recorridos vitales. Entonces, a mí me aporta mucho dar clase. Claro, el tener que desplazarte tantas horas a lo mejor a lo largo de la semana eh, puede tener su parte positiva, porque yo, por ejemplo, sabes que me muevo en bicicleta y Sí. tal, hago ejercicio, pero todo tiene un límite, ¿no? Llega un punto que ya es demasiado. Y el poder pues hacer las clases online facilita mucho la gestión de los tiempos. Se echa un poco de menos la parte de hacer ejercicio, pero bueno, Totalmente. hay Y que el buscársela. contacto, ¿no? Hay que buscarlo, efectivamente. Mm. Oye, Martín, ¿y cómo crees que toda esta evolución a futuro que viene puede afectar tanto a las clases como a los profesores, como a los alumnos? Pues mira, yo hace un par de años tenía una visión como mucho más futurista y creía que iba a ir mucho más rápido algunas cosas, como puede ser, por ejemplo, la utilización de aplicaciones de traducción o la aplicación de inteligencia artificial en el propio aula. Creía que iba a llegar más rápido. No está siendo así porque obviamente hay otras prioridades mucho más urgentes. Y ahora mi visión del futuro inmediato, pero te hablo de un año o dos, sí que me gustaría que vayamos dando más facilidades a los alumnos para que incorporen nuevas posibilidades en su aprendizaje, como lo que hablábamos de las costumbres, los hábitos. Sí. Y entonces creo que en ese sentido le tenemos que ofrecer más. Creo que podemos ofrecerle mm, un pequeño soporte en ese sentido, más que el que ya le estamos proporcionando, de poder tener un apoyo detrás para crear nuevos hábitos, para utilizar el idioma más a diario y a través de herramientas digitales sencillas podemos darles apoyo de alguna manera, estar incentivándoles a que hagan lecturas, a que vean vídeos, a que ellos mismos investiguen sobre temas que les interesan
tener una Esto que, interacción. esto que estuvimos comentando del hacer lo de los artículos semanales, ¿no? Mm, Artículos de actualidad que les permita, de alguna forma, bueno, pues estar actualizados en distintas áreas y distintos temas, pero aprendiendo el idioma, ¿no? claro, yo creo que hay a las dos capas que hemos dicho antes principales, que son, puede ser el e-learning, puede ser las clases por videoconferencia, eh, y además los talleres. eh, una cuarta capa interesante sería el tener un contacto cotidiano con el idioma, evidentemente flexible, porque pues, obviamente la gente tiene horarios muy exigentes, pues Sí, tiene obligaciones muy exigentes, tanto de profesionales como familiares, pero el tener una herramienta que les permita acceder a través de una, por ejemplo, pues, de una plataforma online a diferentes contenidos que puedan interesarles y estar de alguna manera en contacto de forma cotidiana con otra gente. O sea, reforzar, digamos, la parte de comunidad online y la parte de contacto cotidiano, ¿vale? Eso creo que es una tarea que tenemos ahí que puede ser muy interesante para el futuro y, y que no tiene un gran, una gran exigencia de avance tecnológico, sino que es ya utilizando herramientas que ya tenemos, pero que en muchos casos mucha gente no utiliza, porque yo hablo con mis alumnos y muchos sí que ven ya, por ejemplo, televisión en inglés con subtítulos o en versión original. Muchos utilizan obviamente YouTube, sí. muchos Facebook y cosas así. claro, pero hay gente que no tanto o que sí usa una y otra no. Entonces, el incentivar en ese sentido, por ahí, a ir creando pues un hábito de uso del idioma. Creo que es el futuro más inmediato. Y yo creo que además creo que es fundamental el que las empresas de formación eh, eh, estén en constante innovación, ¿no? Esto es algo que nosotros siempre hemos tenido en mente, el constantemente estar pensando cosas nuevas, cosas que pueden ayudar, metodologías, eh, cómo podemos fomentar, ¿no? Esos hábitos. Bueno, pues es fundamental que cualquier empresa de formación esté siempre pensando en nuevas metodologías, nuevas opciones, nuevas oportunidades para sus propios clientes, ¿no? Y en el tema de idiomas, yo creo que es una de las patas fundamentales porque además, si miramos las estadísticas de Fundae, el gasto que más hacen las empresas en formación bonificada es en inglés, Claro. ¿no? Sí, esto es la gran ambición de casi todos los profesionales en España, es mejorar su inglés o mejorar otros idiomas, ¿no? Esto está muy extendido, es real. Y, y claro, y cada vez tenemos que darles más, ¿no? Tenemos que darles mejores herramientas. Nosotros, claro, intentamos siempre ir en la vanguardia. En muchos casos vemos cómo vamos a lo mejor en mentalidad por delante de incluso de algunas plataformas online que, bueno, pues al final nosotros tenemos una visión a veces mucho más completa de la imagen, ¿no? Porque Sí, las editoriales que crean cursos muchas veces tienen una mentalidad de hace 20 años, de mentalidades académicas que han quedado un poco, no digo obsoletas, pero bueno, pues que necesitan revisar ciertos aspectos. Y luego hay otra visión, que es la visión de las aplicaciones, que ahora están muy extendidas, las aplicaciones de móvil para aprender idiomas, que al final muchas veces te dan una envoltura muy atractiva de un acercamiento muy interactivo, bueno, pues, muy pensado para la experiencia de usuario, que sea disfrutable, pero que no profundizan mucho, ¿no? En el tema. O sea, al final se convierte en una especie de entretenimiento ligero para estar en la playa o estar, bueno, mientras vas en el tren al trabajo, pues mirando un poquito, practicando algún vocabulario. sí, pero no No profundiza. profundizan, ¿no? Entonces, nosotros, como miramos a todas partes buscando también qué aprender y qué podemos aplicar, pues intentamos integrar tanto la parte, digamos, de una metodología seria, una metodología fundamentada
en cimientos pedagógicos, bueno, pues académicos, y por otro, el intentar integrar toda la tecnología, todos los avances tecnológicos que hagan una experiencia de usuario más interesante para que realmente el alumno pues esté bien implicado, ¿no?, en el curso. Y a eso le añadiría yo, Martín, la tercera pata. Y es que como nosotros, nuestro foco son las empresas, que además, bueno, sea bonificable, cumpla todos los requisitos de Fundae, Claro, o claro. sea, que tiene que cumplir las tres patas, ¿no? Que no, Evidentemente, esa parte es fundamental porque sin eso, como ya tú bien dices, muchas empresas ya no podrían acceder a esos créditos de formación que son clave. Está claro, claro. eso es, eso es. Sí es cierto que hay empresas que tienen presupuesto privado y que a lo mejor la parte bonificada la utilizan, pues a lo mejor para formaciones transversales como muy de su actividad o de la normativa, como puede ser prevención de riesgos o plan de igualdad o cosas así, pero el tanto por ciento de empresas en España, la formación que realiza la hace al 100% bonificada y si no, no tienen presupuesto para aplicar eh, Claro, ese dinero en formación que se salga de lo que es bonificado, ¿no? claro, efectivamente. En ese sentido, yo creo que nosotros, obviamente, la actividad que hacemos, pues tenemos que tener en cuenta esos tres pilares, porque si no, quien no tenga en cuenta esos tres pilares, obviamente no puede solucionar la formación de idiomas ni de otros temas, ¿no? Está claro. Pues sí, Martín. Oye, pues bueno, no sé si ahora ya que vamos terminando, si quieres hacer o comentar algo, un poco resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Como puntos clave a recordar. Bueno, creo que es verdad, hemos hablado muchas cosas. Creo que lo más importante es ver que la formación por videoconferencia funciona muy bien. Bueno, pues incluso mejor de lo que cabe uno, de lo que puede imaginar a priori. Funciona de una forma excelente para los idiomas, se generan muy buenas dinámicas y que combinada con el e-learning y con otras actividades como los talleres o bueno, la comunidad online que estamos planeando construir para el futuro cercano, pues puede ya dar un nivel de formación, un nivel de satisfacción muy alto. Y bueno, creo que eso, que los idiomas van a seguir aquí, obviamente, durante mucho tiempo, porque son una de las áreas clave, ¿no? Con un mundo cada vez más internacionalizado, más globalizado, pues que las empresas no les queda más remedio que invertir en esto a largo plazo. Y ya no solo las empresas, sino que incluso los propios trabajadores a nivel particular, yo creo que los idiomas es un área de automotivación y de aprendizaje de la propia persona. Es decir, que ya no solo lo hacen porque la empresa se lo proponga, sino porque para ellos les automotiva el tener un conocimiento del idioma, el que cuando viajen se sepan defender. Bueno, Sin pues duda, sin duda. Y esto a todos los niveles, porque te encuentras a gente que es muy buena porque siempre se le han dado bien los idiomas o siempre ha tenido acceso a pues, viajes al extranjero para mejorar su idioma, etcétera. Entonces, este es un perfil, ¿no? Y luego hay otro perfil que también es muy común, que es a la gente que le cuesta y que dice, es que se me da mal, es que yo no valgo para esto. Bueno, esa, ese falso mito, ¿no?, de decir yo es que no valgo para esto, es mentira, porque todos podemos comunicarnos. Esto siempre lo digo, igual que todos podemos sacarnos el carnet de conducir con más o menos dificultad, al final lo que se trata es el tener esa capacidad. Y no se trata de ser una estrella del volante, tampoco se trata de ser una estrella del idioma, sino que seamos capaces de comunicarnos. Y cuando una persona que tiene esa falsa concepción, ¿no?, de su falta de capacidad, cuando rompe ese muro y ve que sí que es capaz de comunicarse, de una forma puede ser al principio sencilla, rudimentaria, pero ya se puede comunicar, la satisfacción es enorme. Y bueno, pues como tú lo experimentas también en el área de la salud y el bienestar, pues ves cómo la gente le cambia la cara, ¿no? es motivante, sí, Mm. sí, sí, totalmente. Bueno, pues yo la verdad es que a toda la gente que está viendo este podcast le diría
que como hacemos de vez en cuando talleres que ofrecemos a todos nuestros alumnos, si están interesados nos manden un email y les damos acceso a alguno de estos talleres. ¿Te parece, Martín? Claro, sí, sí, ¿Eh? desde luego. Fenomenal, Martín. Pues nada, gracias por tu tiempo y bueno, yo creo que nos vemos en el siguiente podcast, ¿eh? Gracias a ti, Allende. Venga, Chao. hasta luego.